¿Qué tal, amables oyentes de Al Día Noticias? Les saludamos desde la hermosa Santa Fe de Bogotá. En este día, en Semana Santa, en Semana Mayor. Y qué bueno poder traer Al Día Noticias este tipo de temas, de reflexiones, justo en este día de Semana Santa. Por eso hemos invitado a los micrófonos de Al Día Noticias a Jaime Alonso Dueñas Peñaranda. Él es conocido como la voz positiva de Colombia. Ha sido director de programas radiales hace más de 30 años y es un líder espiritual de la Cruzada Estudiantil y Profesional de Colombia, también conocida como ICT. Así que queremos en este día, Jaime Alonso, darle la bienvenida a los micrófonos del Día Noticias. ¿Cómo le ha ido? John Didier, muy buenas tardes y buenas tardes a toda la audiencia de Al Día Noticias. Muy alegre de estar acá, de recibir tu invitación. Y bueno, personalmente, gracias a Dios, me ha ido muy bien porque, digamos, tuve una experiencia al comienzo de este año, en el mes de enero, muy dura con mi salud. Sufrí el COVID-19, fui internado en una UCI y ustedes saben que cuando uno lo internan en la UCI es porque está muy grave, es decir, o se salva o se muere. Lamentablemente, es triste decirlo, pero la mayoría de los que entran por COVID-19 a las UCIs no regresan. Y yo pues prácticamente tengo la dicha de estar contando el cuento, gracias a Dios, a la misericordia de Dios y a la bondad de muchas personas que hicieron una oración por mí. Entonces, quiero darle muchas gracias a Dios por darme la oportunidad de estar en tu programa en el día de hoy, especialmente en esta semana que es tan determinante para el mundo cristiano. Jaime Alonso, ¿cuál fue el estado y el momento más crítico de su paso por una unidad de cuidados intensivos? Bueno, primero que todo, yo nunca había estado en una unidad de cuidados intensivos, tengo 57 años de edad, siempre he gozado de muy buena salud, y en el momento en que me dicen que tengo que internarme en la unidad de cuidados intensivos, pues yo no sabía cómo era eso, pero la verdad es que desde el momento en que uno llega es crítico. Es crítico porque a ti te quitan todo, te dejan un pañal, te montan en una cama, te ponen un catéter en una mano, en la otra mano te ponen un oxímetro, en el brazo te colocan un brazalete para tomarte la presión, te colocan un montonón de electrodos para poder monitorear el corazón y comienza una película que yo no quiero pues que nadie la viva, ¿no? Y es que empiezan pues a tratar de hacer los médicos lo que pueden hacer humanamente hablando, que es en este caso, en mi caso particular, era ponerme corticoides, antibióticos, anticoagulantes. Si se me subía la presión, me daban medicamentos para la presión. Y lo más dramático de todo, John Didier, es estar allí donde usted, por ejemplo, en mi caso personal, habían 18 pacientes, de los cuales 13 estaban entubados y sedados, es decir, no se estaban dando cuenta de lo que estaba pasando. Solamente habíamos 5 personas, digamos, que estábamos conscientes. Y lo más dramático es cuando usted empieza a oír y a ver, se murió el del lado, se murió el del otro lado, ¿cierto? Y usted ahí batallando, pidiendo. Yo personalmente le pedí a Dios que no me permitiera que me tuvieran que entubar o sedar. Y realmente eso sucedió. Entonces viví 13 días que fueron dramáticos, porque por ejemplo usted montado en una cama, usted no se puede bajar de ahí. Entonces tiene que orinar en un pisingo, tiene que hacer del cuerpo en un pato, tiene que depender absolutamente de las personas que están allí. Entonces es una situación bastante compleja. ¿Estuvo consciente todo el tiempo? Sí, yo estuve consciente todo el tiempo, le doy gracias a Dios por eso, porque no entré en la angustia, en la desesperación que entran muchas personas y que hace básicamente inviable que los puedan tratar, especialmente porque es que el tema del COVID ataca los pulmones y cuando usted sabe que usted depende de un hilo de oxígeno, muchas personas entran en angustia cuando no pueden respirar bien y se les hace difícil hacer, digamos, las terapias de choque
que hacen allí en las unidades de cuidados intensivos, y es cuando entonces los médicos deciden entubarlos o sedarlos, y ya en esa situación una persona está en un 70-30, 70% de que muera y un 30% de que sobreviva. ¿Y usted fue Y de hecho entubado? mucha gente no ha logrado, yo gracias a Dios no fui entubado ni sedado, estuve todo el tiempo consciente. ¿Qué pasó por su mente en esos días? Bueno, a mí ahí me di cuenta de que, digamos, lo que es tener una profunda fe en Dios es determinante, ¿no? Yo sabía que Dios estaba en el control de la situación, que me estaba permitiendo pasar por eso para algo, porque yo sé que a los que aman a Dios todo les ayuda bien y Dios siempre tiene un propósito. O sea, yo tenía esa certeza, pero en ese momento no dejan de asaltarle a uno pensamientos como, por ejemplo, ¿qué va a ocurrir con mi mamá? Mi mamá tiene 2 hijos, mi hermana estaba entubada y sedada en una UCI en Valledupar con el mismo problema del COVID. Yo en Ocaña, norte de Santander, en un hospital de tercer nivel, también viviendo ese drama, y mi mamita prácticamente, yo decía, ella va a quedar en el peor de los mundos, porque mi hermana es la que ve de ella. Si nos llega a pasar algo como ha sucedido, no hay familias que se han ido el papá, el hijo, a raíz del COVID. O sea, a mí me angustiaba más era pensar en mi mamá, en mi esposa, en mis hijas, porque uno se da cuenta que estas cosas lo toman a uno por sorpresa, es decir, nadie está esperando que le ocurra eso, ¿no? Y puede ocurrir. Y entonces ahí uno se da cuenta de que como que todavía hay muchas cosas que nos hace falta como por dejarlas mejor, ¿no? Como por dejarlas mejor. Sin embargo, pues como te digo, la fe en Dios y la certeza de que Él estaba conmigo me ayudó a sobrellevar esa situación. Jaime Alonso, ya hoy recuperado de lo que fue el COVID, ¿qué piensa? ¿Por qué Dios lo permitió? Bueno, yo pienso que para que yo, digamos, a mí mucha gente, tú sabes, John Didier, desde hace más de 30 años, haciendo radio espiritual, radio positiva, tratando de acercar a la gente a Dios, mucha gente me llama y me pide el favor de que ore por ellos. Y uno a veces, digamos, creo que necesita vivir situaciones como esta para ponerse en los zapatos de personas que están pasando momentos de verdad difíciles y adversos. Entonces yo pienso que esto me ha hecho a mí más sensible espiritualmente, por un lado. Por otro lado, Dios me mostró su poder y su misericordia. O sea, entendí lo que es el poder de la oración intercesora, lo que es la intercesión cuando la gente se compromete a orar por algo o por alguien de corazón, mueven la mano del que mueve al mundo, que es Dios. Y me permitió entender de que yo dije, si me da Dios otra oportunidad, pues es para que yo siga sirviéndole a Él. Entonces, digamos que al pasar esta experiencia, pues estoy con el propósito más firme de seguir, digamos, transmitiendo el mensaje que un día a mí me transformó, me ayudó a ser mejor persona, me ayudó a levantar un hogar, una familia que sin ser perfecta es una familia armónica, feliz, y enseñarle a la gente, ¿no? Que hay un método y hay un camino para vivir mejor. ¿Sintió que se podía ir? Era una posibilidad, ¿no? Era una posibilidad, sobre todo cuando tú empiezas a ver, yo nunca había visto eso, que se murió el del lado, que se murió el del más allá. Sin embargo, yo en mi corazón decía, no, yo creo que a mí todavía Dios me va a permitir un tiempito más porque yo todavía me siento, digamos, lleno de energía, de vitalidad, de ganas, de ilusiones, ¿sí? Entonces, el tener usted un propósito, el tener usted un para qué vivir, eso ayuda muchísimo a una persona que está en una situación enfrentada entre lo que es la vida y la muerte, ¿no? Sí. Jaime Alonso, a propósito de la Semana Santa, pues se da la oportunidad justamente para ilustrar a los oyentes qué es lo más importante que debe hacer uno en esta Semana Santa. ¿A qué dedicar el tiempo? Porque recordemos que los tiempos han cambiado y de un momento a otro dejó de ser algo ritual para convertirse en algo, puede ser pecaminoso, si lo queremos poner en esos términos, en cuanto a que la gente se dedica a pasear y a viajar. Ahora quizás por la pandemia no, casi no, pero esa es la costumbre. Realmente, usted como un hombre espiritual,
conocedor de la palabra de Dios, ¿qué recomienda? ¿Qué es lo que se debe hacer en Semana Santa? Bueno, yo primero que todo quiero pues invitar a la gente a que recuerde que hay una semana en el año que el mundo entero, digamos, la dedica para recordar, para hacer memoria o para conmemorar el acto de amor más grande de parte de Dios en favor de nosotros los seres humanos. O sea, no podemos perder de vista cuál es el propósito real de la Semana Santa. Es que nosotros traigamos a memoria y podamos entender la manera tan espectacular como Dios se manifestó al mundo al enviar a su Hijo unigénito de la eternidad al tiempo a pagar un precio que nosotros no podíamos pagar porque nosotros éramos literalmente esclavos. ¿Esclavos de qué? Del pecado heredado de Adán, porque el pecado es una condición, es un estado del género humano, de la raza humana, pero además el pecado también es un acto y Jesucristo vino a morir por nuestros pecados para poder reconciliar al hombre con Dios. Entonces, eso es lo que la gente debe enfocarse en esta Semana Santa en recordar y ojalá en entender, porque cuando uno entiende esto, John Didier, pues la Semana Santa cobra significado, en el sentido de que la Semana Santa es reconciliación, es perdón, ¿sí? Es armonía, es paz. Y si usted se fija, eso es lo que le hace falta a muchísima gente, a muchísimas familias, a muchísimas comunidades, entre esas a nuestro país, ¿no? Que a pesar de que se firmó una paz, pues el país continúa en actos de violencia, en actos de guerra, los hogares continúan desmoronándose, uno escucha noticias aterradoras de cómo una mamá puede hacer desaparecer a una bebé de 2 añitos, como hemos estado oyendo en estos días. Entonces, si la gente entendiera lo que significa el hecho de que Dios haya enviado a su Hijo unigénito a morir en la cruz para rescatarlo a uno del imperio de la muerte, pasarlo de las tinieblas a la luz, de la tristeza a la alegría, del odio al amor, entonces la Semana Santa tendría sentido. La Semana Santa no tiene sentido es porque la gente cree que es una semana de vacaciones. Entonces, muchos simplemente buscan es un momento de relax, ¿sí? De pachanga, de parranda, de cambiar de actividad. Pero la Semana Santa es mucho más que eso. La Semana Santa sí es una semana para entrar en paz, pero con Dios y con uno mismo. Entonces, ¿qué deberíamos hacer nosotros? Pues obviamente, en mi caso particular, yo la Semana Santa la dedico para meditar en estas cosas, oro mucho, le doy gracias a Dios. Hay una serie de elementos que usted dice que de pronto son, yo por ejemplo no soy ritualista, ¿no? Porque esas cosas que son a veces de forma hacen que el fondo se pierda. Entonces, yo no soy ritualista, pero yo sí soy una persona que realmente le doy gracias a Dios por haber podido entender lo que significa la muerte, lo que significa la resurrección y la ascensión de nuestro Señor Jesucristo. Claro, eso es muy importante. Pero usted ha hablado de algo que es bien interesante, quizás sea el eje central de la Semana Santa, lo que representa la muerte de Jesús, y es el perdón, la reconciliación. Pero es que es tan difícil perdonar. ¿Uno cómo hace para perdonar cuando le han hecho tanto daño? Bueno, imagínese que Dios pensara exactamente lo mismo. El ser humano, el estado del ser humano es pecaminoso. Es hacer todo lo que ofende y molesta a Dios. Si Dios pensara así, nunca hubiera enviado a su Hijo a morir por nosotros. Entonces, algo que hay que entender, John Didier, y esto para todos los oyentes, es que el perdón no es justificar los actos malos de la gente mala, no es justificar las cosas malas que me han hecho a mí, ¿cierto? El perdón es un regalo, inclusive la palabra quiere decir grande y don quiere decir regalo. El perdón es un gran regalo, ¿sí? Que yo me otorgo a mí mismo, porque una persona
cuando está invadida de resentimiento, de odio, de amargura, no tiene paz, no tiene tranquilidad, está intoxicada interiormente. Ahora, hay cosas que uno humanamente, yo lo comprendo usted frente a esa pregunta. O sea, si a mí, por ejemplo, alguien me hizo un daño tan grande, tan cruel, como por ejemplo matarme un hijo, es algo que yo no podré olvidar jamás. Entonces, a veces la gente dice, perdono, pero no olvido. Y eso es cierto, porque hay cosas que uno no podrá olvidar jamás. El único que puede olvidar las ofensas y echarlas a lo profundo del mar y nunca más acordarse de ellas es Dios. Por eso Dios en esencia es amor y por eso yo necesito experimentar ese amor. Pero en mi caso, cuando yo procedo a perdonar, que tampoco es una cuestión puntual, sobre todo cuando han sucedido cosas tan horrorosas y tan horribles de pronto en la vida de una persona, es un proceso, pero es un regalo que yo me doy a mí mismo. O sea, hay que entender que, digamos, cuando yo odio, cuando yo tengo amargura, eh, eh, que el que más daño se hace es uno mismo, no es la persona o el objeto del odio, del resentimiento. Entonces, entender eso, ¿no? El perdón es un gran regalo que yo me hago a mí mismo. ¿Y qué es si no puedo olvidar? Si usted no puede olvidar un hecho tan doloroso, perdonar es recordar sin que me duela, recordar sin dolor, ¿sí? Entonces, digamos que hacia allá tenemos que encaminarnos, sobre todo en un país donde se han violentado los derechos humanos, donde se ha pisoteado tanto la dignidad de la gente, donde se han cometido tantos actos atroces, ¿no? Lamentablemente nuestro país ha sido, digamos, una víctima por años de situaciones violentas y duras. Entonces, yo le diría a la gente, Semana Santa sí, es para que reflexionemos sobre el perdón. Ahora, perdonar no significa reconciliarse, ¿no? Porque son dos cosas distintas. Lo ideal es que el perdón vaya acompañado de la reconciliación, pero no siempre ocurre eso, ¿no? No siempre ocurre, porque, por ejemplo, una mujer que maltratada por su esposo, que tiene que salir huyendo de su casa, puede que logre perdonar a ese hombre, pero ella a lo mejor nunca se reconcilie con él, es decir, no vuelva a vivir con él por miedo, por temor a exponer su vida. Entonces, muchas veces se da que uno logra perdonar y uno se libera, y eso es saludable, pero no se da la reconciliación. En el caso de Dios, y volviendo a la Semana Santa, lo que Él hizo al enviar a su Hijo fue perdonar nuestros pecados y reconciliar con Él mismo al mundo, es decir, reconciliar al ser humano con Él mismo, porque el hombre por sí mismo era incapaz de cumplir las demandas de justicia divina. Entonces se hizo necesario ese acto y ese acto es al que tenemos que darle énfasis y al que tenemos que darle fuerza y ojalá nosotros pedirle a Dios que de la manera que Él nos perdonó a nosotros, nosotros logremos perdonar a los que nos ofenden y en esta semana inclusive podamos amar en el sentido de hacerle el bien al que nos ha hecho mal, porque eso es una decisión, no es un sentimiento. A veces uno dice, no, pero yo cómo le voy a hacer el bien al que me hizo el mal. Sí, usted no siente ganas, no le nace, como dicen algunas personas, pero usted puede tomar esa decisión porque lo ordena la Biblia, ¿no? Ame al enemigo. Amar al amigo es fácil, amar al que no lo ama uno es lo que tengo que hacer. Y yo creo, John Didier, poderosamente que si nosotros logramos inundar primeramente nuestras familias de amor, damos un paso grande para salvar esta sociedad y para sacar adelante este país. Ojalá que en esta Semana Santa, con motivo de la pandemia, que la gente tiene que estar más encerradita en su casa, y que ojalá hagamos caso de eso, ¿no? Porque estamos frente a la tercera ola o al tercer pico de la pandemia, nosotros nos reconciliemos, nos perdonemos y entendamos el verdadero sentido de la Semana Santa. Jaime Alonso, pero ¿Jesús sí existió? ¿Realmente Jesús, Jesús es el Hijo de Dios, murió en la cruz, resucitó, hizo los milagros que dice la Biblia? ¿Eso fue verdad? ¿O porque hay tanta gente que no cree en Jesús y eso fue verdad? bueno, primero hablemos de si existió. Jesucristo fue un personaje, claro que sí, que existió en la historia de la humanidad.
tan existió que dividió la historia de la humanidad en dos, tan existió que, digamos, cuatro escritores, como Mateo, como el médico Lucas, escribieron la biografía de él, ¿cierto? Dónde nació, cómo vivió, qué hizo, etcétera. O sea, históricamente nadie puede negar que Jesucristo vino de la eternidad al tiempo, existió, estuvo entre nosotros. Ahora, hay mucha gente que lo ve simplemente como un maestro de moral, como un gran líder, como un personaje que en su momento afectó poderosamente la sociedad de la época y trascendió, pero no lo ven como el Hijo de Dios. Hay otros que dudan, por ejemplo, de la resurrección, que es sobre lo que se fundamenta finalmente el cristianismo, porque si Jesucristo no hubiera resucitado, pues yo creo que el cristianismo hubiera desaparecido, hubiera quedado en el olvido, simplemente en los anaqueles de las bibliotecas como una historia. Pero el cristianismo está vivo en el mundo después de 2000 años y eso se fundamenta en la resurrección de Jesús. Y entonces, digamos ya estos temas, para algunas personas es difícil de comprender, de creer, pero sencillamente para reflexionar, ¿no? Ahorita en esta Semana Santa, si Jesucristo no dijo, a ver, no era más bien quien dijo ser, no era quien dijo ser, él dijo que él era el Hijo de Dios, él dijo que iba a resucitar al tercer día, él predijo que lo iban a matar. Si él no dijo, si él no era lo que dijo ser, entonces era un mentiroso, pero espectacular, es decir, que le podíamos dar el premio Oscar de la Academia, porque era un artista, ¿cierto? Para engañar a tanta gente que creyó en él, ¿sí? Ahora, la otra, que era un loco, porque solo un loco diría, yo voy a me van a matar, pero voy a resucitar al tercer día, ¿sí? Pero la verdad es que frente a los hechos contundentes de la resurrección, pues se levantó el cristianismo. Y el cristianismo existe por la resurrección de Jesús. Entonces, o era un loco, o era un mentiroso, o era verdaderamente el Hijo de Dios. Ahora, si era un mentiroso, muchos se preguntarían, ¿no? ¿Estaría yo dispuesto a morir por una mentira de la manera que Jesús murió? Porque Jesús murió de la peor manera. Y si era mentira lo que él estaba diciendo, pues era la cosa más estúpida, morir por una mentira. ¿Sí? O ahí es donde la gente tiene que confrontarse y aceptar, aceptar o negar. O sea, no hay puntos medios, no se puede quedar uno digamos, en un punto medio. O creo que Jesús es el Hijo de Dios, el Salvador del mundo, o no lo creo, que era un mentiroso, que era un lunático o que era un farsante, simplemente. Yo decidí creer que es el Hijo de Dios. Y al leer la Biblia y entender de que si yo lo invito a vivir en mi vida, Él entra a hacer de mí una persona nueva. Yo probé eso hace ya 40 años, John Didier, en el año 2000, en 1980, yo recibí a Cristo, voy a completar 41 años. Jaime Yo Alonso, nací de nuevo. lo invito a Sí, que haga esa oración en este momento para los oyentes, para cerrar nuestro programa. ¿Cómo es esa oración para que los oyentes que nos sí, siguen a esta hora la hagan y puedan tener a Cristo en su corazón? sí, quiero invitarlos de verdad a que prueben esta oración y la hagan con fe y la hagan en voz alta, porque si confieso con mi boca que Jesús es el Señor y creo que Dios lo levantó de los muertos, seré salvo. Entonces repita conmigo, cierre sus ojos, diga lo siguiente: Señor Jesucristo, en esta Semana Santa me doy cuenta que te necesito. He tratado de vivir la vida según mis propios criterios y me he equivocado. Te pido perdón por todos mis pecados, por todas mis ofensas. Te ruego que tomes el control del trono de mi vida y que en este momento hagas de mí la persona que tú quieres que yo sea. Amén. Amén. Jaime Alonso, muchas gracias por estar en Al Día Noticias. Gracias a ti, John Didier, por invitarme y espero que este mensaje le haya llegado a muchísima gente y que a partir de esta semana comiencen una vida nueva, con sentido y felicidad. Hasta la próxima.
De esta manera llegamos al final de Al Día Noticias. Yo soy John Didier Rodríguez. El Señor les bendiga rica y abundantemente.